Durante la Edad Media, hubo hombres que fueron recordados como héroes, guerreros que lucharon por su país y cuyos nombres quedaron grabados en la historia. Pero pocos tuvieron una caída tan oscura como la de Gilles de Rais. Caballero, noble y compañero de armas de Juana de Arco, Gilles era admirado por la nobleza francesa y considerado uno de los hombres más importantes de su tiempo. Sin embargo, apenas unos años después, ese mismo hombre sería acusado de crímenes tan atroces que incluso siglos más tarde continúan provocando horror y controversia. Las historias sobre él hablan de niños desaparecidos, castillos aislados, rituales extraños y una serie de actos tan perturbadores que muchos llegaron a considerarlo uno de los mayores monstruos de la Edad Media. Pero existe un problema. Gran parte de lo que sabemos sobre Gilles de Rais proviene de documentos escritos hace más de 500 años. Algunos historiadores consideran que fue exactamente el monstruo que describen los registros. Otros creen que pudo haber sido víctima de intereses políticos, ambición y corrupción. Entonces, ¿quién fue realmente Gilles de Rais? ¿Un asesino despiadado oculto tras el título de héroe? ¿O un hombre cuya historia fue distorsionada con el paso del tiempo? Esta es la oscura historia de Gilles de Rais, el noble francés que pasó de ser un héroe nacional a convertirse en una de las figuras más aterradoras de la historia europea. Para entender cómo Gilles de Rais terminó envuelto en una de las historias más oscuras de la Edad Media, primero debemos conocer quién era antes de que comenzaran las acusaciones. Gilles de Rais nació alrededor del año 1405 en una familia noble del oeste de Francia. Desde muy joven heredó enormes riquezas, extensas tierras y varios castillos, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la región. En aquella época, Francia atravesaba uno de los períodos más difíciles de su historia. La Guerra de los 100 años continuaba devastando el país, mientras los ejércitos ingleses avanzaban y muchas ciudades caían bajo su control. Fue en medio de ese conflicto cuando Gilles comenzó a destacar como guerrero. Valiente, agresivo en combate y dispuesto a arriesgar su vida en el campo de batalla, pronto ganó fama entre los nobles franceses. Sin embargo, el acontecimiento que marcaría para siempre su nombre estaba a punto de ocurrir. En 1429, una joven campesina llamada Juana de Arco aseguró haber recibido mensajes divinos que le ordenaban salvar Francia. Lo que siguió parece sacado de una leyenda. Contra todo pronóstico, Juana logró inspirar a los ejércitos franceses y lideró varias campañas militares que cambiaron el curso de la guerra. Durante ese periodo, Gilles de Rais se convirtió en uno de sus más cercanos aliados y combatió junto a ella en varias operaciones importantes. Las victorias comenzaron a acumularse y la popularidad de ambos creció rápidamente. Para muchos franceses, Juana de Arco era una enviada de Dios. Y Gilles de Rais era uno de los nobles que luchaban a su lado para recuperar el reino. Su reputación alcanzó tal nivel que fue nombrado Mariscal de Francia, uno de los títulos militares más prestigiosos que podían concederse en aquella época. Parecía que el futuro de Gilles estaba asegurado. Era rico, poderoso, respetado y considerado un héroe nacional. Pero la fortuna puede cambiar con rapidez. En 1431, Juana de Arco fue capturada por sus enemigos y finalmente ejecutada. Su muerte conmocionó a Francia, y según muchos historiadores, también pudo haber afectado profundamente a Gilles de Rais. Después de aquellos acontecimientos, algo comenzó a cambiar. El héroe admirado por la nobleza empezó a alejarse de la vida militar. Poco a poco, abandonó los campos de batalla y se refugió en sus propiedades. Y sería ahí, lejos de la guerra y de la mirada pública, donde comenzarían los capítulos más oscuros de su historia. Tras la muerte de Juana de Arco, Gilles de Rais parecía haber perdido el rumbo. El hombre que alguna vez había pasado sus días en los campos de batalla, comenzó a pasar cada vez más tiempo dentro de sus castillos. Aunque seguía siendo inmensamente rico, empezó a gastar cantidades exorbitantes de dinero en lujos, celebraciones y espectáculos extravagantes. Organizaba grandes eventos para la nobleza, mantenía enormes séquitos de sirvientes y financiaba producciones teatrales que costaban auténticas fortunas. Su riqueza era tan grande que, durante un tiempo, pareció imposible que pudiera agotarse. Pero sí podía. Y poco a poco, comenzó a suceder. Los gastos aumentaban sin control. Las deudas crecían. Y las propiedades que había heredado empezaron a desaparecer una tras otra. Para muchos de sus contemporáneos, aquello era incomprensible. ¿Cómo podía uno de los hombres más ricos de Francia acercarse a la ruina económica? Sin embargo, los problemas financieros no eran lo único que llamaba la atención. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores cada vez más extraños alrededor de Gilles de Rais.
Algunas personas afirmaban que se había obsesionado con el ocultismo. Otras aseguraban que recibía en secreto a alquimistas, astrólogos y personajes misteriosos procedentes de distintos lugares de Europa. Según estos relatos, Gilles buscaba desesperadamente una forma de recuperar su fortuna perdida. Y para lograrlo, estaba dispuesto a escuchar a cualquiera que prometiera riquezas imposibles. En aquella época, la alquimia no era vista únicamente como una superstición. Muchos creían que era posible transformar metales comunes en oro. Otros pensaban que podían descubrir secretos ocultos sobre la naturaleza o incluso contactar con fuerzas sobrenaturales. No sabemos con certeza qué ocurrió dentro de los castillos de Gilles de Rais. Pero los rumores crecían cada vez más. Y cuanto más crecían los rumores, más se alejaba él de la imagen del héroe que alguna vez había sido. Lo que nadie imaginaba era que, mientras las habladurías se extendían por la región, otro problema mucho más preocupante comenzaba a llamar la atención de la población. Niños y adolescentes empezaban a desaparecer. Al principio parecían casos aislados. Pero con el tiempo, algunas familias comenzaron a notar algo inquietante. Muchos de esos desaparecidos habían sido vistos por última vez cerca de las propiedades pertenecientes a Gilles de Rais. Y ese sería el comienzo de las acusaciones que terminarían destruyendo para siempre su nombre. En un principio, nadie parecía relacionar las desapariciones con Gilles de Rais. Después de todo, se trataba de uno de los nobles más importantes de Francia. Un hombre que había luchado junto a Juana de Arco y que había sido reconocido por el propio rey. Acusar a una figura de semejante poder no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Sin embargo, los rumores comenzaron a acumularse. Familias de distintas localidades reportaban la desaparición de niños y adolescentes que, simplemente, parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. Algunos habían salido de casa para realizar tareas cotidianas. Otros habían sido vistos por última vez caminando por caminos cercanos a castillos y propiedades controladas por Gilles de Rais. Con el paso de los años, los testimonios empezaron a formar un patrón inquietante. Varias personas afirmaban haber visto a algunos de los desaparecidos en compañía de sirvientes relacionados con el noble francés. Otros aseguraban que ciertos jóvenes habían sido llevados a sus castillos con promesas de trabajo, educación o ayuda económica. Pero después de eso, nadie volvía a verlos. Es importante señalar que gran parte de esta información proviene de documentos y testimonios recopilados durante la investigación posterior. Y precisamente por eso, algunos historiadores modernos han debatido durante siglos hasta qué punto estas declaraciones reflejaban la realidad. Sin embargo, en aquella época, las sospechas no dejaron de crecer. La situación llegó a un punto en el que las autoridades eclesiásticas y civiles comenzaron a interesarse seriamente por los rumores que rodeaban a Gilles de Rais. Lo que antes eran simples murmullos entre campesinos empezó a convertirse en una investigación formal. Y una vez que la investigación comenzó, los acontecimientos se desarrollaron con rapidez. Los investigadores reunieron declaraciones de vecinos, familiares y antiguos empleados. Algunas de aquellas declaraciones eran tan perturbadoras que incluso los hombres encargados del caso quedaron profundamente impactados. Por primera vez, el héroe de guerra era observado no como un noble respetado, sino como un posible criminal. La imagen del caballero que había combatido por Francia comenzaba a derrumbarse. Y cuanto más avanzaba la investigación, más difícil resultaba ignorar las acusaciones. Finalmente, en 1440, las autoridades decidieron actuar. Gilles de Rais fue arrestado. Después de años de rumores, sospechas y desapariciones, uno de los hombres más poderosos del reino tendría que responder ante la justicia. Lo que sucedería durante el juicio convertiría su nombre en una de las figuras más infames de toda la Edad Media. Durante el juicio, algunos de sus sirvientes declararon que las víctimas eran mantenidas cautivas, sometidas a crueles abusos y, finalmente, asesinadas. Después, sus cuerpos eran ocultados o destruidos para impedir que quedaran pruebas de lo ocurrido. Las confesiones describían un patrón que se habría repetido durante años. Aunque algunos historiadores consideran que parte del proceso judicial pudo haber estado influenciado por intereses políticos, la mayoría coincide en que Gilles de Rais fue responsable de la muerte de numerosos menores, convirtiéndose en una de las figuras más siniestras de la Europa medieval. Con el paso de los siglos, surgieron leyendas que afirmaban que Gilles de Rais practicaba rituales macabros e incluso actos de canibalismo. Sin embargo, los historiadores consideran que esas versiones carecen de pruebas sólidas y probablemente fueron exageraciones añadidas con el tiempo. Lo que sí aparece en los registros del juicio son acusaciones de secuestro, abusos y asesinato de numerosos menores.
Han pasado casi 6 siglos desde la muerte de Gilles de Rais. Y aún así, su historia continúa generando debates. Para algunos investigadores, los testimonios, las confesiones y los documentos conservados son suficientes para considerarlo uno de los criminales más aterradores de la Edad Media. Para otros, existen demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Fueron ciertas todas las acusaciones? ¿Hubo intereses políticos detrás de su caída? ¿Se exageraron algunos hechos con el paso del tiempo? Probablemente nunca lo sabremos con absoluta certeza. Lo único indiscutible es que Gilles de Rais pasó de ser uno de los hombres más admirados de Francia a convertirse en una figura asociada para siempre con el miedo, la oscuridad y la controversia. Y quizás eso sea lo más inquietante de toda esta historia. Porque a veces los monstruos no aparecen de la nada. En ocasiones, primero son considerados héroes.